Estimados estudiantes, bienvenidos al nuevo video de Estadística Aplicada. Continuamos con la temática de nuestra hipótesis. En este caso trabajaremos con el ejercicio 8. Dice lo siguiente. Un fabricante de golosinas asegura que menos del 3% de sus cajas de caramelo están por debajo del nivel de rellenado. Se toma una muestra de 50 cajas seleccionada de un lote de 400 cajas y se encuentran 4 cajas en esa situación. Al 5% de significación, ¿refuta la evidencia muestral la afirmación del fabricante? Bueno, vamos a hacer la aplicación del test de hipótesis y vamos a ver qué particularidad tiene este ejercicio. Como siempre, paso 1, obtención de los datos. Un fabricante de golosinas asegura que menos del 3% de sus cajas están por debajo del nivel de rellenado. Eso es lo que dice el fabricante. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra de 50 cajas. Tamaño de la muestra, 50 cajas. De un lote de 400 cajas. Es decir, que tenemos en este caso acotada la población. Sabemos que de 400 cajas, 50 es la muestra. Entonces, tamaño de la muestra, 50 cajas, tamaño de la población, 400 cajas. Y se encuentran 4 cajas que cumplen con esa situación. Es decir, que cumplen con el atributo A. Es decir, que están por debajo del nivel de rellenado. 4 cajitas. Nos dice al 5% de significación, tenemos el 5% de significación y no tenemos más datos. Nos pregunta si refuta la evidencia muestral la afirmación del fabricante. Ahora bien, como dijimos en el video anterior cuando hablamos de proporciones, adicionalmente podemos calcular una proporción. La proporción es la muestra. Dado que hay 4 cajas que están por debajo del nivel de rellenado de 50 cajas, que es el total de la muestra, ojo acá al confundir, hacemos 4 cajas en 50 y eso nos da un 8% de proporción en la muestra. Quiere decir que en la muestra que tomamos hay un 8% de cajas que están por debajo del nivel de rellenado. Si bien no surge explícitamente, con los datos que tenemos lo podemos calcular fácilmente. Y ahora bien, tenemos en esta oportunidad el tamaño de la población. Siempre que nos encontremos con el tamaño de la población, y esto también es válido para casos de que el parámetro que estemos estudiando sea la media, ¿sí? Cuando nos encontremos con el tamaño de la población, vamos a hacer un pequeño cálculo para ver si tenemos que hacer la aplicación del factor de corrección de población finita. Es decir, lo primero que vamos a hacer es decir, ¿cuánto representa la muestra en el total de la población? Es decir, vamos a hacer el cociente entre N chiquito, tamaño de la muestra, sobre el tamaño de la población N grande. Si ese cociente es mayor al 5%, mayor o igual 5%, vamos a aplicar el factor de corrección de población finita. Ahora veremos cómo. De lo contrario, deberíamos también aplicarlo, pero el ajuste que se hace es tan pequeño que carece de sentido realizarlo, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos la población acotada, fíjense que es el primer caso donde tenemos n grande definido, ¿sí? Tenemos que aplicar el factor de corrección de población finita. Pero los efectos prácticos siempre vamos a calcular primero el cociente entre tamaño de la muestra sobre tamaño de la población y ver si ese cociente es de al menos 5% o más a los efectos de hacer la aplicación del factor. De lo contrario, no lo haremos porque el ajuste es muy pequeño, ¿sí? Aunque conceptualmente habría que hacerlo en todos los casos y el software estadístico lo hace en todos los casos, o sea que esa cociente sea menor al 5% que sea mayor. ¿Sí? Ya viene configurado para aplicar de esa manera. Entonces decimos, 50 cajas en 400 cajas, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, nos da un 12,5%. Excede el 5%, por lo tanto vamos a aplicar el factor de corrección de población finita. Y yo aquí les agregué entre paréntesis la raíz. Es decir, vamos a aplicar la raíz cuadrada de ese factor. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar corrigiendo la dispersión poblacional dividido a raíz de n. ¿Vieron cuando estandarizamos el estadístico de prueba? ¿Sí? En esa parte, ahora lo vamos a volver a ver, vamos a aplicar el factor. Va a estar corrigiendo a esa dispersión dividido a la raíz de n. Por eso es que va a ir
dentro del factor, ¿sí? El factor va a ir en raíz cuadrada. Ahora lo vamos a ver en el paso cuando lleguemos. Pero ya haciendo el cálculo nos damos cuenta de que corresponde su aplicación. Entonces, el conocimiento de n grande tiene que llevarnos a que hagamos este cálculo. Es como un semáforo en amarillo, ¿sí? Si el semáforo en amarillo nos dice, espere un cachito, ahí pensamos a ver si corresponde aplicarlo o si no corresponde aplicarlo. Si va a semáforo en rojo o a semáforo en verde, es lo mismo, ¿sí? Paso número 2, planteo de los supuestos. Dijimos que en las proporciones la distribución de origen es la binomial. Vamos a intentar trabajar con muestras grandes, en este caso 50 cajas, ¿sí? Mayor a 30, para poder utilizar la distribución normal como aproximación. Hasta acá, sin ningún cambio. ¿El planteo de las hipótesis surge algún cambio? No, ¿sí? Vamos a plantear siempre la hipótesis nula, con el parámetro tal cual está, ¿sí? Y la hipótesis del investigador la vamos a plantear en la hipótesis alternativa, va a ser lo contrario a lo que diga la hipótesis nula, ¿sí? Las hipótesis ambas se plantean siempre en términos de parámetro, en este caso como hablamos de proporción será pi, ¿sí? Y siempre el igual va a estar en la hipótesis nula, ya sea solito o acompañado del signo mayor o menor, depende cómo se planteen las hipótesis. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que queremos testear es ver qué está pasando con el nivel de rellenado, ¿sí? Este fabricante asegura que menos del 3%, ¿sí? Según él, menos del 3% de las cajas están por debajo del nivel de rellenado. Por ende, esa va a ser nuestra hipótesis alternativa, pi menor al 3%. Fíjense que ya lo pongo en tanto por 1, ¿sí? Me ponen 3%, pongo 0,03. 3% y 100, ¿sí? Y entonces la hipótesis nula va a ser lo contrario y lo colectivamente exhaustivo. Es decir, junto con la hipótesis alternativa van a formar todas las posibilidades. Si la hipótesis alternativa es menor, si la hipótesis alternativa es que el parámetro es menor que el 3%, entonces la hipótesis nula dirá que es mayor o igual que el 3%. El igual siempre en la hipótesis nula. ¿Sí? El paso 4 implica la determinación de los valores críticos o de los valores críticos. ¿Sí? Hemos aprendido ya que el nivel de significación representaba la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Si esta hipótesis nula fuera verdadera, en nuestro caso que la proporción sea del 3% o más, ¿sí? Si nosotros la rechazamos, decimos que no es eso, ¿sí? Que es lo contrario, es decir, menos. Y si nos equivocamos, estamos diciendo que esa proporción menor es errónea. Entonces, el nivel de significación va a estar concentrado en los menores valores de z en el límite inferior de la distribución normal. Todo concentrado, dado que se trata de un test unilateral, donde el error está concentrado. En este caso, en la parte inferior de la distribución normal, por eso es que se llama test unilateral de cola inferior. El 5% todo concentrado, vamos a determinar el valor crítico. Desde que empieza la distribución normal en adelante, la tabla nos da la probabilidad, nos va acumulando la probabilidad. Una vez que llegamos al 5%, adentro de la tabla, en el cuerpo de la tabla, nos vamos a los bordes de la tabla, ¿sí? A los extremos, y vamos a encontrar menos 1,64. Valor negativo, menos 1,64. Valor crítico único, ¿sí? Como el test es unilateral, tengo un único valor crítico y fíjense que tengo una única zona de rechazo de la hipótesis nula, la que está en el extremo inferior de la distribución. De ahí en adelante, todo será zona de no rechazo de la hipótesis nula. Vamos a plantear otra vez la decisión estadística, en este caso un poquito más sencilla, porque tenemos una sola forma de rechazar la hipótesis nula, que es en el caso de que el estadístico de prueba se ubique en menores valores que el crítico, en menores valores que el menos 1,64. Entonces diremos, si el estadístico de prueba es menor que menos 1,64, y como les dije en todos los videos, cuidado con los signos que ponen, ¿sí? No puedo poner es menor que 1,64, tengo que ponerle menos necesariamente. Es menor que menos 1,64, entonces rechazo la hipótesis nula. Si se ubica en esta zona, que está sombreada con colorado, entonces se rechazará la hipótesis nula. Hasta acá
ningún cambio, solo ese semáforo, ¿sí?, que nos decía si teníamos que corregir o no el cálculo del estadístico de prueba. Y allá vamos. Paso número 7, cálculo del estadístico de prueba. El cálculo del estadístico de prueba va a nacer conceptualmente igual, es decir, porcentaje en la muestra, proporción en la muestra, menos proporción en la población, igual que en el video anterior. Sobre la dispersión, ¿sí?, poblacional, es decir, la raíz de pi por 1 menos pi, ya remarcamos en el video anterior que no hacemos raíz de p por 1 menos pi, sino raíz de pi por 1 menos pi, siempre utilizando el valor del parámetro de la población, dividido raíz de n. Hasta ahí igual. Lo único que voy a hacer adicionalmente aquí, dado que se cumplió que el cociente entre tamaño de la muestra y tamaño de la población es mayor al 5%, voy a aplicar una corrección en el denominador del estadístico de prueba. Es decir, voy a corregir la dispersión del estimador, ¿sí? Y lo voy a hacer como estoy trabajando con la dispersión del estimador, voy a multiplicar por la raíz cuadrada de algo, ¿sí? La raíz cuadrada es por la aplicación dentro de la dispersión. Y lo que queda dentro de la raíz cuadrada, radicando, lo que está dentro, es el factor de corrección de población finita. N menos n grande menos n chico, sobre n grande menos 1, lo de adentro de la raíz, el radicando, eso es el factor de corrección de población finita. Le sacamos la raíz cuadrada y se lo aplicamos a la dispersión del estimador. Reemplazando los números tenemos el 8% en la muestra menos el 3%, que es el parámetro poblacional que estamos testeando, sobre la raíz del 3% por 1 menos el 3%, ¿sí?, que es el valor de la proporción en la población, dividido la raíz del tamaño de la muestra, 50. Hasta ahí igual que en el video anterior. Y aquí le agregamos por la raíz cuadrada, insisto, lo que está dentro, el factor de corrección de población finita. 400 tamaño de la población menos 50 tamaño de la muestra sobre 400 menos 1. Operamos matemáticamente y llegamos a un valor positivo de 2,21. ¿Sí? Decisión estadística. Confronto el estadístico de prueba contra el valor crítico. 2,21 positivo contra 1,64 negativo, el estadístico de prueba es claramente mayor. ¿Sí? ¿Y qué decía la regla de decisión? Siempre vuelvo a ver la regla de decisión, que para eso lo anoté. Si el estadístico de prueba es más chico que 1,64 negativo, rechazo la hipótesis nula. Como el estadístico de prueba no es más chico, sino que es más grande que el crítico, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Estará bien todo esto? Bueno, vamos al dibujito y verifiquemos. Si este era nuestro gráfico de zonas críticas, de valores críticos y zonas de rechazo y de no rechazo, el estadístico de prueba me quedaría en 2,21 positivo. Miren la importancia del signo, porque si me hubiese dado menos 2,21 podría llegar a ser otra cosa. 2,21 positivo, entonces cae en la zona de no rechazo, ¿sí? Entonces está bien que por la regla de decisión estadística no hayamos rechazado la hipótesis nula. Finalmente, la decisión aplicada, que ya sabemos que sin ella no logramos el objetivo del test de hipótesis. Primero decir si existe evidencia o no para rechazar la hipótesis nula. En este caso, como no la rechazamos, diremos: no existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Es decir, en base a la información muestral, a la evidencia muestral, no puedo, no me alcanza para rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Y entonces vamos a traducirlo. Traducimos siempre mirando nuevamente la hipótesis. ¿Sí? Miramos las hipótesis y entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo qué parámetro, la proporción. ¿La proporción en dónde? ¿En la muestra o en la población? En la población, por eso puse pi y no p. Entonces, ¿de qué estábamos hablando aquí? Aquí estábamos hablando de las cajas de caramelos con nivel de rellenado. Entonces vamos a decir, miren, la proporción, que es el parámetro, de todas las cajas de ese lote de 400, ¿sí?, que tienen rellenado por debajo del nivel señalado, es
Entonces, la proporción de todas las cajas del lote que tienen un rellenado por debajo del nivel, eso me lo dice solamente mirando pi, ¿sí? Es pi aplicado al caso. Y ahora vamos a ver qué pasó con la hipótesis nula. Dado que la hipótesis nula no se rechazó, ¿sí? No se rechazó, hipótesis nula, no pudimos rechazar esto. No pudimos rechazar que la proporción sea mayor o igual al 3%. No lo pudimos rechazar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la proporción de todas las cajas del lote que tienen un rellenado por debajo del nivel señalado es mayor al 30%, o es de al menos el 30, perdón, el 3%, no el 3%, ¿sí? Entonces, evidentemente no logramos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Que decía que era de más del 3%, por lo tanto, tampoco pudimos respaldar lo que decía el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante decía que era menos del 3%. Y no pudimos rechazar de que sea más del 3%. ¿Se entiende? Por este camino vamos siempre tratando de rechazar la negativa, rechazar la hipótesis nula para tratar de darle algún sustento a la hipótesis alternativa. No podemos afirmar la alternativa, insisto, porque para ello tendríamos que tomar toda la población no una. Espero que les haya sido de utilidad, les dejo un abrazo.